¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Escaño 131, como siempre a través de Congreso Televisión. Hoy nos convoca un tema particularmente importante para todos los peruanos y por supuesto también para 42 congresistas que han firmado esta especie de solicitud al Tribunal Constitucional solicitando, digamos, poder agruparse, ¿no? Básicamente quienes están hoy partidos, ¿no? O no agrupados dentro del propio Parlamento Nacional. Nos referimos al bloque Nuevo Perú y al bloque del congresista Arana. Bueno, ellos sí pertenecen a una agrupación política, pero los otros 13 congresistas que hoy no pertenecen a ningún grupo político están solicitando o pidiendo al Tribunal Constitucional poder formar su propia agrupación. Bueno, de ello vamos a conversar precisamente con uno de los supuestos afectados. El congresista Alberto Quintanilla va a estar con nosotros conversando y por supuesto mostrando su posición aquí en Escaño 131. Todo ello luego de esta pausa que vamos a hacer de inmediato. Retornamos, no se muevan, esto es Escaño 131. Bienvenidos de vuelta amigos, esto es Escaño 131, como siempre a través de Congreso Televisión. Hoy, les decía en el primer bloque, nos convoca un tema importante para todos los peruanos. Está en debate si es válida o no la posibilidad de poder formar una nueva agrupación política a través de la llamada ley antitransfugismo. ¿Qué opinan al respecto los congresistas aquí en el Congreso de la República o en el Parlamento Nacional? Vamos a conocerlo a través de esta encuesta preparada por el Departamento de Producción del canal. Vamos a verla. Yo no creo que el Tribunal Constitucional, con el mayor respeto, se atreva a inmiscuirse en regular la vida interna del Congreso. Porque con eso también nosotros tendríamos que regular cómo se reúnen las salas, a qué hora se reúnen, cómo establecen sus sentencias. Yo creo que lo que tiene que verificar es el tribunal que no se ha violentado el derecho de los congresistas a hablar en el Pleno, a presentar proyectos de ley, a participar en el funcionamiento del Parlamento. De ahí a querer legitimar que un grupo se sale y por prebendas administrativas, burocráticas, más asesores, querer decir que se ha conculcado un derecho no me parece. También que atienda la opinión de la mayoría de parlamentarios, que creemos que este es un mecanismo que se ha eliminado porque es perverso, porque se salen 6 a la libre, arman una bancada y eso le cuesta a todos los peruanos, no al Congreso, a todos los peruanos, y yo creo que las cosas deben estar en su lugar, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho ya el informe el día viernes en el Tribunal Constitucional, creo que ha sido bastante contundente, se ha violado 6 derechos constitucionales de los parlamentarios y también se está dejando de lado a la población que necesita ser bien representada. Obviamente, hecho el informe oral, el tribunal siempre se da un tiempo, a veces un mes o mes y medio, para sacar una sentencia. Pero estoy absolutamente seguro, como ya hay otros especialistas que lo han dicho, que esta ley aprobada en el Congreso no es una ley antitránsfuga, eso es una mentira. No se está rechazando o sancionando el transfugismo. No hay ley antitránsfuga. Nosotros propusimos más bien que se apruebe una ley antitránsfuga que fue rechazado por este Congreso. Lo que hay es una ley mordaza, una ley que solo está evitando que los parlamentarios de Fuerza Popular alcen la voz, reclamen, opinen, discrepen en ideas. Esa es la ley mordaza. Y consecuentemente yo creo que el Tribunal Constitucional tiene que declarar fundada en todos sus extremos esa demanda porque es evidente la violación de derechos. El país no eligió a un congresista solo por su nombre, eligió a un congresista dentro de un partido político y por lo tanto hay el compromiso de honrar lo que se hizo en campaña, ir con plan de gobierno, con una ideología de un partido político.
Interesante, sin duda. Básicamente el contrapunteo de opiniones entre el congresista Johnny Lescano y el congresista Javier Velázquez Quesquén. Opiniones encontradas respecto a la llamada ley antitransfugismo. Mucho que hablar, mucho que comentar y mucho que explicar aquí en Escaño 131, como siempre, a través de Congreso Televisión. Vamos a una pausa, amigos, y ahora sí, regresamos con el congresista Alberto Quintanilla del bloque Nuevo Perú aquí en Congreso Televisión. No se muevan. Regresamos. Bueno, sin duda, interesante lo que opina, lo que piensa el público de a pie respecto a este bloque de congresistas no agrupados en el Parlamento Nacional. Pero precisamente para conversar sobre eso, estamos con el congresista Alberto Quintanilla, precisamente del bloque Nuevo Perú. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? Bienvenido a Escaño 131. Buenas tardes, Asamblea de Televidentes del Escaño 131, aquí a sus órdenes. Gracias. Comencemos por partes y cucharadas. A ver, definiendo términos. Se le ha denominado ley antitránsfuga o antitransfugismo. ¿Es así? No, yo creo que eso es una estigmatización totalmente inadecuada e incorrecta que un poco distorsiona el debate. Todos estamos en el Perú, y los de Nuevo Perú, los de las bancadas en general, en contra del transfugismo. Pero ese problema va a resolverse cuando haya una ley de partidos, una ley que rija el sistema político electoral en el Perú y determine los requisitos para pertenecer a un partido, los derechos, las obligaciones, las probables sanciones, etcétera, etcétera. Todo eso es una ley de partidos que no hay en el Perú y que la mayoría que está integrada por el fujimorismo en el Congreso se está negando a debatir, porque esa es una ley paralela también con el sistema de partidos y una reforma político-electoral que elaboró la comisión que presidía la congresista Patricia Donaire. Y fue una de las razones precisamente porque ella se aparta del fujimorismo. Lo que ocurre es que estamos debatiendo el reglamento. El reglamento es la normatividad que rige las relaciones entre pares, entre congresistas que tienen iguales derechos, iguales obligaciones. Y que norma las funciones administrativas al interior del Congreso. Eso es lo que estás debatiendo. Pero muchos detractores de lo que ustedes están solicitando dicen que, bueno, llegaron al Congreso a través de un partido político y que los electores pues tienen, digamos, el derecho de verlos terminar con el mismo bloque, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que decir al respecto? Bueno, yo concuerdo con ellos, estamos en contra del transfugismo. Porque, mire, a ver, en política es tránsfuga quien por razones subalternas o por razones que no las explicita, cambia de agrupación política. Un ejemplo de transfugismo clarísimo, por ejemplo, es la conducta que tuvo el expresidente Alberto Fujimori en 1990. En las elecciones de ese entonces, cuando disputaba la presidencia con Mario Vargas Llosa, hizo una serie de planteamientos y propaganda para decir que no iba a aplicar una política de shock para frenar la hiperinflación que habíamos heredado del gobierno de Alan García Pérez, que precisamente ahora es aliado del fujimorismo. Entonces él dijo, no shock, no, y después gana las elecciones y a los 15 días se aplica el famoso paquete shock y que fue contrario a la posición. Esa es una posición, por ejemplo, de engañar a la población, de engañar a sus electores, de transfugismo político. Cambiarse de posición y de opinión sin dar mayor explicación a la ciudadanía. Bueno, otro ejemplo de transfugismo, por ejemplo, gracias a Dios que lo hizo en su momento, porque se arregló en parte la economía. Pero bueno, digamos, ¿cuál es la diferencia entre una ley, digamos, llamada antitransfugismo y lo que está proponiendo el bloque Nuevo Perú? ¿Cuáles son las diferencias, las más puntuales? No, en este reglamento nosotros lo que planteamos es de que el reglamento debe establecer relaciones entre iguales con iguales derechos y obligaciones. Mire, la ley que modifica los artículos 22 y 37, inciso 4 y 5 del reglamento, que es ley de la República, por eso se modifica mediante una ley, restringe los derechos. Permite en primer lugar la arbitrariedad. La arbitrariedad en el sentido de que
Si un congresista es suspendido, expulsado o renuncia simplemente por decisión de una bancada, sin establecer, por ejemplo, y normal, los requisitos que debe tener un reglamento de una bancada. Uno de los requisitos básicos es la publicidad. Entonces se nos quiere aplicar reglamentos que son una incógnita, no son conocidos y se nos puede sancionar. Una vez sancionados, se nos pone en condición de congresistas de segunda clase, que no tenemos iguales derechos y obligaciones que el resto de congresistas. Le puedo explicar, por ejemplo, no podemos participar en la dirección de la mesa directiva, pero tampoco podemos pertenecer a la comisión permanente. Y el Congreso de la República, para que entiendan los amables televidentes, funciona en legislaturas que duran 4 meses y medio y la otra 2 meses, total 6 meses y medio, 5 meses y medio, la mitad del año en la práctica, funciona la comisión permanente con iguales atribuciones que el Pleno del Congreso. A eso no podemos acceder. Entonces se nos retira la posibilidad de participar, de poder opinar, de poder proponer, de poder votar. Esa es una restricción. Y el artículo 31 de la Constitución dice explícitamente que es nula toda norma legal que restrinja o suprima derechos básicos en el plano político. Entonces, esta modificación de la ley, al restringir derechos básicos de los congresistas, en nuestra opinión, es anticonstitucional por ser nula de pleno derecho. Bueno, ya que hablamos del Tribunal Constitucional, ¿qué tiene que pasar y en cuántos días más o menos debería suceder este tema? Mire, el Tribunal Constitucional ha visto la causa el 11 de agosto en Arequipa, que es la sede del tribunal. Han estado ahí los 7 magistrados, hemos expuesto que hemos interpuesto la demanda, que dicho sea de paso, son congresistas de 4 bancadas distintas. Han firmado 42 congresistas en total que pertenecen a la bancada de Perú por el Cambio, de Alianza por el Progreso, de Acción Popular y 18, casi la totalidad de Frente Amplio, antes que se divida. Y por consiguiente están las firmas nuestras de Nuevo Perú y también las firmas de Roberto Viera, que pertenecía en su momento a otra bancada y ahora está como no agrupado. Entonces, 42 congresistas hemos interpuesto esta acción de inconstitucionalidad, no con el ánimo de defender al Frente Amplio, ni defender a Nuevo Perú, ni defender a Viera o a Patricia Donaire o a Jenny Vilcatoma, sino estamos defendiendo la institucionalidad democrática. ¿Qué va a ocurrir? Una vez que ya se ha visto la causa, el tribunal ha nombrado un ponente que no sabemos quién es el ponente. Uno de ellos va a proponer la resolución, van a debatir y van a votar finalmente. Esto debe ser debatido, en mi cálculo, en unas 15 días hábiles, o sea, 3 semanas, 21 días, o máximo los 30 días que establece el Código de Procedimientos o la norma procedimental en el Tribunal Constitucional. De ahí, lo que decida en única instancia tiene que acatar sí o sí el Congreso de la República. No hay punto. Son 7 magistrados. Son 7 magistrados. ¿Cuántos se necesita? ¿Cuántos votos? Para hacer una resolución que declare la inconstitucionalidad de una norma legal se necesitan 5 votos. ¿Por qué? Como son 7, la ley dice tiene que ser aprobada por la mitad más 1. La mitad de 7 es 3.5, más 1 son 4.5. Se tiene que redondear, son 5. 5 votos hacen una resolución que declare la inconstitucionalidad o la nulidad por, la redundancia, inconstitucional. Ahora, ¿qué sucede si el TC declara, digamos, no a favor de ustedes? ¿Acatarían esto? Sí, bueno, no tenemos otra, tenemos la obligación de hacerlo, o sea, esa es parte de... Pero a instancias internacionales, me refiero, ¿recurrirían a ello? Eso lo veremos en su momento. Nosotros estamos confiados en que esto va a resolverse a favor porque son clarísimos los argumentos, o sea, no hay forma de darle vida a una ley que es nula de pleno derecho, que restringe los derechos de los congresistas y que crea congresistas de una clase y congresistas de otra clase. Porque mire, por ejemplo, hay varios ejemplos. En el debate de la semana pasada que tuvimos cuando se votó sobre la moción de condena al régimen de Maduro en Venezuela, por ejemplo, no se nos permitía participar. ¿Por qué? Porque dicen que los tiempos lo define la comisión directiva del Congreso, que está conformada por los 4 miembros de la Junta Directiva más la Junta de Portavoces. Entonces ellos regulan el tiempo de acuerdo al reglamento.
y tomaron el criterio que para intervenir en ese debate había que, tenía un tiempo de 5 minutos cada bancada. Y como a nosotros se nos ha establecido la prohibición de constituir bancada, no podemos formar bancada, por consiguiente, al no poder formar bancada, no participamos en el debate. Finalmente tuvieron que acceder, ver mecanismos en los cuales participamos en el debate, porque ciertamente ya iba a ser muy evidente la marginación y la exclusión a un sector de congresistas, ¿no? Dos últimas preguntas, congresista, el tiempo nos gana, lamentablemente. Primero, no me respondió al principio a la pregunta. Digamos, ¿no sería bueno que el elector que votó por Alberto Quintanilla y por una agrupación, digamos, vea que ese congresista termina su periodo en el Parlamento con el mismo grupo? Debe ser así, y eso debe estar normado en la ley de partidos. Es que es otra ley, mire, en este debate estamos viendo, ¿se puede normar lo que le llaman, entre comillas, antitransfugismo vía el reglamento? No. En las normas legales, y eso lo aplica bien el Tribunal Constitucional, hay la idoneidad de las normas. Entonces no van a estar normando, por ejemplo, una relación laboral y van a determinar, digamos, normando, digamos, la ley de partidos. Esa norma de cuestiones laborales no es idónea para normar. En este caso el reglamento no es el idóneo para reglamentar la militancia en los partidos, la democracia en los partidos, el no transfugismo, etcétera. Es otra norma. O sea, no confundamos una cosa con otra. Por eso yo digo... Esto no, digamos, permitiría la proliferación de partidos políticos o de agrupaciones en el Parlamento. No, pero digamos, una norma, digamos, de partidos, ¿qué rige? Fija la valla. Actualmente la valla es el 5%, ¿no es cierto? Ya, entonces, la valla puede subirla, puede bajarla, pero es una regulación del sistema de partidos. Después va a regirse también el número necesario para formar bancada. Actualmente era 6 y se ha reducido a 5 para permitir que Acción Popular y el APRA tengan bancada, porque si no, no tuviesen tenido bancada. Eso puede aumentarse y disminuirse. Va a regir la democracia interna, cómo se elige. Hay elecciones primarias, no hay elecciones primarias, son elecciones abiertas, no son abiertas, participa la OMPE, no participa la OMPE. Va a determinar el financiamiento de los partidos, si reciben dinero del narcotráfico o no del narcotráfico, si pueden recibir dineros ilegales o no. ¿Por qué le digo yo eso? Porque este es un problema vigente en el país. ¿Qué ocurre si mañana se descubre que una lideresa de un partido o un líder de un partido ha recibido plata de narcotráfico? O ha recibido plata, digamos, en estos mal habidos de Odebrecht, y un militante de esa agrupación va a seguir en ese partido? Entonces tiene que salir y decir, yo renuncio por esto, entonces tiene derecho a disentir. Que es diferente a ser tránsfuga. El transfugismo político es abandonar por razones subalternas o sin explicación a la población. Esta norma no es idónea, porque corresponde a una ley de partidos. No es idónea porque viola los derechos constitucionales, porque crea congresistas de segunda clase y otros de primera. Y además nos impide formar bancada, y no formando bancada perdemos una serie de derechos. En el último debate, por ejemplo, se permitió que yo actuara como prácticamente vocero. Yo me llamo coordinador del Bloque Nuevo Perú, porque es más fácil que la mesa directiva se entienda con un grupo organizado, porque tenían que recurrir, lo que no quisieron hacer, es que podían regular los tiempos para las bancadas, 5 minutos, pero los no agrupados, que éramos 13, tendríamos derecho también cada uno a 5 minutos. O sea, daba el absurdo de que 13 no agrupados tuvieran 65 minutos en total versus cada bancada a 5 minutos. Y es por eso que se buscaron, digamos, fórmulas de acuerdo y nos dijeron pónganse de acuerdo. O sea, constituyanse prácticamente una especie de bancada oficiosa para que se regule la participación en el debate. Muy breve, en 20 segundos, congresista, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué se rompió? ¿Se acabó el amor entre el bloque Mendoza y Arara? ¿Qué sucedió realmente? El público merece conocer exactamente qué sucedió. Bueno, lo que ha ocurrido con... mire, en política hay dos males, la corrupción y el abuso. Y en este caso había abuso por parte de una de las bancadas. Y que era la Tierra y Libertad con Marco Arana. Querían aplicarnos un reglamento que lo habían aprobado sin el requisito de ser en la mitad más uno, sino por 10 la mitad, en el mejor de los casos, y que tampoco se conocía y que no establecía los mecanismos garantistas en un proceso. No había segunda instancia, etc. Entonces hubo abuso de poder y eso era intolerable.
Muy bien, muchísimas gracias, congresista, muchas gracias. Creo que sus puntos han quedado bastante, digamos, explícitos, bastante, digamos, claros en esta conversación. Esperemos, pues, que, digamos, el TC resuelva de la mejor manera y que todos queden contentos. Muchísimas gracias por estar en Escaño 131. Muy bien, amigos, vamos a hacer una pausa muy breve y estamos de regreso con lo último del programa aquí en Escaño 131. No se muevan. Amigos, se acabó el programa. Hasta aquí Escaño 131, como siempre, a través de Congreso Televisión. Un excelente invitado que nos ha brindado su opinión respecto a la llamada ley antitransfugismo y que hemos explicado y conocido a fondo, analizado aquí en Escaño 131. Gracias por su audiencia. En la producción, Miguel González, José Guevara, y en la dirección, Cristian Peralta, y en la conducción e investigación, un servidor, Guillermo González. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Que estén bien.